Hola, estamos en un nuevo programa de La Espuela. La Espuela, como ustedes saben, es un programa de debate, de tertulia, que patrocina la Fundación Gustavo Bueno y Teleavilés. Hoy vamos a hablar de un tema que atañe específicamente al ambiente universitario, al mundo universitario, pero por tanto a toda la sociedad también. Es el tema de la convergencia de los estudios universitarios españoles, concretamente podemos hablar de los de la Universidad de Oviedo, con las directrices europeas y con las titulaciones y las modalidades de titulaciones que en Europa se están planteando. Hay varios asuntos, como son no solo la reestructuración de las carreras, las titulaciones, las orientaciones de las titulaciones, sino la duración de esas propias carreras. Bueno, no me extiendo más, vamos a entrar ya directamente al grano y les presento ya a los contertulios. Tenemos, desde mi derecha, tenemos a don Miguel Ángel Comendador, que es vicerrector de Convergencia Europea de la Universidad de Oviedo. Tenemos a Gustavo Bueno Sánchez, profesor de Filosofía, David Álvar González, también profesor de Filosofía de la Universidad, y José Manuel Rodríguez Pardo, que es doctor en Filosofía también. La filosofía, además, por cierto, parece que está un poco afectada también por todo este asunto, ¿no? Parece ser, ¿no? Por lo que se ve por ahí. Bien, pues sin más vamos a empezar un poquito en el asunto para centrar un poco al gran público de qué estamos hablando cuando hablamos de convergencia de los estudios universitarios con europea, la convergencia con Europa. Y puede empezar don Miguel Ángel. Yo espero que el presentador no sea también presentador de filosofía, pero bueno. No. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de convergencia europea, parece que el objetivo es que los estudios universitarios, las titulaciones universitarias en toda Europa sean exactamente iguales. Y yo creo que hay que aclarar que eso no es así. En primer lugar, la convergencia europea, o lo que ahora conocemos mejor como Espacio Europeo de Educación Superior, no es algo que esté definido por la Unión Europea. La Unión Europea, como todos vosotros sabéis, no tiene competencias sobre educación, ni educación a ninguno de los niveles, sino que el origen está en la detección por parte de las universidades y en el último término por los ministros de Educación de que los sistemas universitarios europeos son muy diversos, que eso estaba impidiendo, era una traba al intercambio de estudiantes, el intercambio de experiencias y en último término pues a la posibilidad de que las personas puedan trasladarse de unos sitios a otros con libertad. La libertad no solamente tiene que ser para las mercancías, la libertad también tiene que estar para las personas, y más importante para las personas. Y de ahí parte la idea. Por tanto, es algo que los países europeos se ponen de acuerdo en llevar una serie de medidas para que faciliten la transparencia, la comparabilidad, en último término, facilitar que las personas puedan ir de un lado a otro con lo único que tienen, que son sus conocimientos y su capacidad de trabajar. De hecho, la convergencia europea no solo está en los países de la Unión Europea. En este momento hay 40 países adheridos al proceso. Y no se trata, como decía, de homogeneizar las enseñanzas universitarias. Yo a veces cuando explico estas cosas digo que si yo pongo las dos manos así, mis dos manos convergen y convergen aquí. Pero si en vez de ponerlas así, las pongo así, siguen convergiendo y sin embargo no han llegado las dos al mismo punto. Entonces se trata de armonizar más que de homogeneizar. Y bueno, pues esa armonización tiene muchos aspectos. Tiene aspectos que tienen que ver con hacer comparables las titulaciones, tiene aspectos de hacer comparables las unidades de medidas del rendimiento académico y del trabajo de los alumnos y los profesores, tienen que ver con un cambio en el enfoque de los planteamientos, dejar de pensar que en la práctica es lo que viene ocurriendo, que el eje del proceso somos los profesores, sino que hay que apostar decididamente que son los alumnos. Bueno, tiene que ver con un montón de cosas que yo creo que a lo largo de todo este rato iremos sacando y que es un proceso que es complicado, trabajoso, a veces difíciles de entender. Nosotros mismos, los que nos encargamos de dirigir los procesos, tenemos muchas dudas. Y en esas estamos, pendientes de que muchas de la normativa se desarrolle y de decisiones que corresponden al Ministerio. ¿Podemos entrar ya un poquito más en materia, Gustavo? Sí, bueno, pues es que efectivamente al principios del siglo XXI, pues, y en el contexto también de los procesos generales de globalización y de integración europea, y en procesos que no solo afectan a las universidades de la Unión Europea, sino más países como decía Comendador, y también que se están sucediendo en otros sitios, como es la normalización también de las universidades, por ejemplo, hispanoamericanas, exigiendo el título de doctor para ser profesores y cosas, una serie de mecanismos de normalización de la institución universitaria, que en el caso de España lo que sucede en plan práctico también es que a veces esa necesaria racionalización y ajuste pues, de la estructura universitaria
que viene en buena medida determinada por la necesidad pues, de homologarse y de hacer unas estructuras que sean equivalentes en unos sitios y en otros, provoca necesariamente un ajuste, y a veces bastante profundo, pues de las titulaciones, de las instituciones, y que probablemente puede ser una remodelación necesaria y además que en algunos casos puede ser hasta traumática, porque la propia institución es la que necesariamente tiene que ajustarse al lugar que debe ocupar a principios del siglo XXI. Es decir, aquí lo que muchas veces parece que hay que la universidad pues es una institución que no ha cambiado nada pues desde el siglo XIII hasta nuestros días, siendo así que es una institución que efectivamente mantiene pues unas determinadas estructuras que se mantienen más o menos pues con ciertas variaciones, pero que permiten que se reconozca por lo menos bajo el mismo rótulo esa institución, pero que efectivamente los cambios han sido notabilísimos. Es decir, poco tiene que ver la universidad hace 200 años con la de hace 100 años con la de hace 25 años, por ejemplo, en España. Es decir, en España la universidad empieza a asumir la investigación en los años 60, porque la investigación pues estaba antes reservada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los departamentos universitarios se crean también a partir del año 65, creo que es cuando se ponen en marcha, como tal departamento. La integración en la universidad pues de escuelas especiales que ha dado lugar efectivamente a unos desajustes de titulaciones pues que confluyen y que provoca conflictos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la universidad y con ocasión de esta convergencia europea trae o remueve pues asuntos que tienen que ver con la educación en general, con la estructura de la investigación, de la docencia, de la formación en el país, con la propia estructura del bachillerato, con la dialéctica entre universidades públicas y privadas, con la existencia de otras instituciones que no son propiamente universitarias, pero que tienen también su espacio y su lugar. Entonces, en realidad, la dificultad del abordar esta situación pues viene determinada por la gran cantidad de asuntos pues, que quedan necesariamente afectados por estos procesos. Sí. David. Sí, bien, bueno, yo en una primera intervención quizás lo que se me ocurre decir es que este proceso de convergencia europea en lo que se refiere a la universidad realmente, vamos a ver, son muchos procesos a la vez que están teniendo lugar realmente. Quiero decir que es más complicado de analizar de lo que parece. La primera cuestión que nos coge muy alejada, pero que yo creo que conviene decir, porque cuando hace unos meses, cuando estábamos discutiendo sobre el referéndum de la entrada en la Unión Europea, etcétera, vamos, de la Constitución Europea, quiero decir, se dijo muchas veces, y con razón yo creo, que la Constitución Europea no era una verdadera Constitución, y por eso se llamaba Tratado para la Constitución, porque realmente era un tratado de países soberanos, que no renunciaban a su soberanía en ningún momento. Y este mismo problema, como decía Miguel Ángel hace un momento, aunque él no lo planteaba en términos de problema, sino más bien de virtud, reaparece aquí. Yo creo que es un buen sitio donde se vuelve a ver. Es decir, los países no renuncian a la política de educación, cada uno tiene la suya. Y firman unos tratados de homologación ni siquiera de títulos, sino de ciclos, de créditos, etcétera, etcétera, que yo lo compararía, es algo parecido a, si dices tú, el sistema métrico internacional o las normas de formulación química de la UPAC, que es ponerse de acuerdo en una serie de cosas formales para, más que nada, pues para que las medidas se puedan manejar con facilidad y no haya que estar haciendo cambios y ajustes constantemente, ¿no? Porque, y es a lo que yo iba, la primera sorpresa que me llevé cuando tuve contacto por primera vez con esto, es que, de hecho, cada país pone sus títulos. Cada país pone sus títulos. O sea que no va a haber unos títulos que se puedan considerar europeos o que sean iguales para toda Europa o que haya una... No.
Lo que se homologan son, pues que si tienen que ser 3 años y tantos créditos y no sé qué, eso es una especie de sistema de cambio internacional, como puede ser el dólar, para poder viajar o lo que sea, lo que decía antes Miguel Ángel, ¿no? Pero los títulos, ni siquiera hay un mínimo, que podría haberlo también, por ejemplo. Podría haber un mínimo de títulos que fueran comunes y exactos, iguales para toda Europa, aunque luego hubiera una diversidad nacional, pero ni siquiera eso. Lo cual pone de manifiesto que a esta escala de las decisiones europeas, pues la dificultad del proyecto de Europa, ¿no? Aquí se ve también. Quiero decir, que el proyecto de Europa se atasca inmediatamente, no marcha porque los estados nacionales siguen cada uno con sus competencias y con su soberanía y sin renunciar a ella y tal, ¿no? Bien. Entonces, eso yo creo que es muy importante porque entonces el proceso es un proceso de convergencia que tiene más que ver con la administración que con los contenidos reales de los títulos que los van a marcar los estados y las universidades. Luego, y entonces cada estado tiene carreras diferentes, etcétera, etcétera, y sencillamente porque ningún estado puede decirle a otro las carreras que tiene que tener, sencillamente porque cada estado no renuncia a la soberanía en ese punto, cosa que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que hay que tener presente. Y luego ya, cuando se analiza este proceso está en marcha, ¿no? Y entonces, sobre este proceso, pues confluyen una serie de estructuras que son internacionales, nacionales españolas y luego regionales o autonómicas o lo que sea, en donde cada una de estas administraciones diferentes tiene unos intereses distintos en este proceso. Y entonces esos intereses distintos que tiene, yo lo que veo es que muchas veces pues colisionan unos con otros, claro, como es evidente, y esa es vamos, por esa línea de interpretación iría mi comentario. Muy bien, queda claro, por lo menos está empezando a quedar claro que no se trata de una unificación, de hacer una tabla rasa, hacer unas titulaciones exactamente iguales. Sin embargo, parece que hay algunos colectivos que se sienten agredidos con este asunto, ¿no? Con este proceso. Hay algunos manifiestos, como son los profesores por el conocimiento, ¿no? Que José Manuel, ¿podrías comentar? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay gente que ahora se opone a todo este proceso? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué concepto de universidad se tiene para oponerse a ello? Precisamente yo creo que, al margen de los datos que se están aportando aquí, que sin duda son muy importantes, lo que importa es saber qué concepciones y qué intereses hay respecto a la universidad. Cómo se concibe la universidad y, sobre todo, desde esa concepción pues se podrá valorar si el cambio que se va a producir ahora o de forma más o menos inminente es importante o si no es importante. Claro, entonces, el que considere que la universidad pues es el culmen del conocimiento, que más arriba no se puede llegar, pues cualquier cambio pues lo verá seguramente con cierto interés, viendo si va a ser positivo o negativo para lo que él hace, si es profesor, por ejemplo. Pero el que vea pues la universidad, pues históricamente, pues seguramente no se preocuparía mucho, en tanto que la universidad pues no es el culmen del conocimiento, sino que es una institución creada ya en el siglo XIII, es decir, la Universitas Parisensis, o sea, la Universidad de París, que es la unión de todos los estudios comunes que eran en latín, es decir, lo que era el derecho, la medicina y la teología, con el añadido de la Facultad de Artes, que es lo que hoy llamamos la filosofía. Entonces eso es un gremio, una corporación, que lo que hace pues es alimentarse, evidentemente, crear nuevos titulados. En algunos casos pues aquello tenía una funcionalidad muy precisa. En el caso de España, por ejemplo, España, pues cuando estaba en América, estaba en Filipinas, pues necesitaba muchos teólogos, necesitaba juristas que aplicasen las leyes de Indias, y eso tenía una funcionalidad precisa, no era una cosa ociosa, era una necesidad del Estado de tener funcionarios para mandar a un sitio a otro y para que exista realmente un Estado. Ahora bien, eso se mantiene hoy día, digamos que mantiene la función, lo que pasa es que cambian los contenidos. Quiero decir, ahora pues tenemos una universidad pues en la que, por ejemplo, no hay privilegios para entrar allí, puede entrar todo el mundo, incluso los estados a partir del siglo XIX buscan a gente de condición humilde para que sean sus funcionarios y se incorpora pues todo lo que es la ciencia, la investigación científica, etc. Ahora bien, lo que sucede es que, a pesar de todas estas transformaciones, en la universidad podemos decir que no se han formado ni los grandes historiadores, ni los grandes filósofos tampoco, que están al margen de la universidad. Incluso las grandes figuras científicas no eran universitarios. Einstein era un oficinista que en sus ratos libres pues, preparaba la teoría de la relatividad.
Y entonces el problema muchas veces de estos profesores que firman manifiestos diciendo que ellos son el conocimiento o son la verdad, es que no conocen, realmente no se ponen a pensar sobre cuál es su función. Es decir, ellos son funcionarios. Ellos no tienen por qué ser los que descubran un teorema nuevo o que creen un pensamiento original, sino que tienen que exponer muchas veces lo que expusieron otros. Y entonces lo que yo veo el problema, que aquí, una vez que se supone que estos son funcionarios y que tienen que impartir unas lecciones, el problema es que en las sociedades desarrolladas que conocemos nosotros, sociedades del bienestar, hay una saturación de funcionarios. Es decir, los políticos han tenido la estúpida idea de que había que ir a la universidad a conseguir trabajo, cosa que es mentira porque la universidad no da trabajo. Yo, por ejemplo, el 90% de lo que sé no lo he aprendido solamente en las aulas, lo he aprendido estudiando por mi cuenta, formándome, porque el universitario tiene que formarse constantemente. Y yo creo que esta convergencia europea, o como se quiera llamar, tiene el sentido de ver qué se hace con toda esta gente. Es decir, hay que mantener, por ejemplo, licenciaturas de 5 años y luego un doctorado de 2 años para gente que no sabe qué hacer, hay que cambiar a 3 y luego que cada uno escoja pues 2 años de formación pedagógica, 2 años de doctorado. Yo creo que la situación se mueve en ese problema, es decir, ¿qué hacer con toda esta gente? Pues que muchos de ellos pues serán licenciados pero acabarán repartiendo pizzas o trabajando en un bar, etcétera, etcétera. Sí, uno de los planteamientos, bueno, esto no se puede dejar pasar. Pues no lo dejes pasar, para eso estamos aquí. Bueno, uno puede opinar de la universidad lo que parezca conveniente, pero debería de utilizar los datos y no las impresiones. No, pero las impresiones yo creo son necesarias para estudiar. Yo creo que no es en absoluto cierto que funcionarios algunos ciertamente, en la universidad algunos somos, algunos ¿Todos? somos. No, todos no. ¿Todos? No, todos Hombre. no. Pero de ahí a decir o afirmar o sostener, a partir de lo cual seguir el razonamiento, que el espíritu de los universitarios es el espíritu de los funcionarios, que por cierto, no sé por qué el espíritu de los funcionarios no va a ser parecido al espíritu de los universitarios. En esto es como todo, hay para todo en la viña del Señor. Habrá quien se limite a dejar pasar las cosas y cumplir mínimamente, se sea profesor universitario o se sea funcionario del tipo que sea, y al revés. O sea que a mí utilizar la palabra funcionario tiene ese término, pero yo no estoy, habría que demostrar que los que estamos en la universidad lo que estamos es a cumplir estrictamente lo que se nos dice. Si fuera así... No, es para lo que se les paga a los funcionarios, para cumplir un programa. Uno recibe un programa de un ministerio... Pero ¿de dónde sale, por ejemplo, la iniciativa de dirigir tesis? Yo no tengo obligación de dirigir tesis. En ningún sitio tengo dicho que yo tenga que dirigir una tesis. Y en ningún sitio está dicho que yo tenga que acudir a un congreso. Y en ningún sitio está dicho que tenga que trabajar para preparar un proyecto que si me lo dan, si tengo la suerte que me lo den, lo que sirve es para que trabaje más todavía. Esas son iniciativas que la gente toma porque quiere. Bueno, pero eso no es la cuestión. Estamos hablando del rol que cumplen determinadas personas. No estamos hablando de determinadas personas o la institución. Bueno, porque si hablamos de personas... No, ahí es la dificultad precisamente de que... vamos a ver, yo creo que es un error asociar universidad con funcionarios, porque en realidad el funcionariado de la universidad es probablemente uno de sus males y además muy reciente. Es decir, los catedráticos de universidad han empezado a ser funcionarios hace 25 años. Hasta ese momento era otra cosa. Es decir, se parecía más su situación pues, a la de un notario o a la de un registrador de la propiedad. Era una persona que ocupaba una cátedra, pero no era funcionario. Es decir, el funcionario, todavía, pues en el siglo XIX, quien ocupaba una cátedra tenía el derecho, tenía la obligación de exponer esa cátedra, pero, digamos, la posesión de la cátedra suponía que si él se ponía enfermo tenía que pagar al sustituto, porque él se comprometía a que esa cátedra ejerciera su función. Es decir, efectivamente, la transformación en funcionario es otro proceso. Y probablemente lo que tú dices se acerca al espacio que la universidad probablemente cree que ocupa, pero en realidad el que a veces no ocupa en determinados términos de investigación científica, etcétera, donde la propia dinámica del mercado en las sociedades capitalistas determina que buena parte de la investigación esté fuera de la universidad o financiada fuera de la universidad, aunque siempre con colaboración de la universidad. Es decir, en empresas, etcétera, etcétera, que la famosa esa tontería de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Pero yo creo que el problema es otro, que es que aquí el asunto fundamental... Sí, seguramente tu perspectiva pues sí que se entiende, que si tú eres una persona que acabas de licenciarte hace unos años, que eres doctor y que las posibilidades, el desajuste entre la emisión de personas preparadas por parte de la universidad y las posibilidades laborales
son absolutas o muy notables. Incluso pues personas que obtienen becas, etcétera, que a los 5 años de haberse acabado la beca, pues pero eso es una situación distinta. Y efectivamente viene determinada también por ese, lo que yo considero un error, que es tener que asociar necesariamente, y que en buena medida en la literatura de la convergencia se asocia, ¿no?, las reformas a las salidas laborales, que en principio la universidad no tendría por qué estar absolutamente vinculada a la demanda del mercado y a las salidas laborales. Es decir, la universidad tiene unas obligaciones que cumplir muy difusas en una sociedad como la actual, pero que la vinculación necesaria de esas funciones al mercado pues lo hace peligroso hasta cierto punto, si se exagera el asunto, porque entonces sí que efectivamente contenidos que debieran estar incluidos en la universidad pues pueden peligrar notablemente, y máxime, o que será probablemente a lo que se lleve. Yo creo que la situación actual de las universidades es, si lo comparamos con hace 100 años había 10 universidades, hoy en España hay 60 o 70. Hace 100 años había 50 institutos de bachillerato en España, pues más o menos las universidades que hay ahora. Estos procesos de normalización necesarios que Europa, digamos, casi obliga a tener que racionalizar la situación en España, va a determinar pues que haya un ajuste, porque hasta cierto punto, claro, el florecer de universidades, de instituciones por todos los sitios, pues económicamente no es viable. Y porque no es viable que haya pues 80 facultades de medicina y 80 equipos de investigación sobre el cáncer y cosas así, porque no es económico. Ahora, las dificultades que eso plantea son notables también, claro. David, sí. Sí, bueno, yo quería también salir al paso de lo que se dijo aquí, que vamos, yo no estaría de acuerdo. Es decir, que la circunstancia de que parte del profesorado sea funcionario o no, bueno, pues también como los jueces o los médicos o tantas otras profesiones, eso son cuestiones de organización de las administraciones públicas, pues que yo no creo que afecten demasiado o tanto como se dice a las funciones efectivamente que cumplen. La Universidad Española, yo lo puedo, vamos, por el conocimiento que tengo, yo no he hecho otra cosa en mi vida más que estar en la universidad. Desde luego la función docente, es decir, de preparar, de enseñar a futuros médicos, juristas, biólogos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, la cumple, y en general la cumple muy bien, yo creo. En general se puede decir que la cumple muy bien. Quiero decir que los titulados españoles pues salen con un nivel de preparación en la mayor parte de los casos muy alto y que no tiene que envidiar a los de otros estados próximos. La función de investigación en la universidad, la investigación en la Universidad Española, eso ya es otro problema, pero ese es un problema de que España gasta en I+D un 0,8-0,9% del PIB, mientras los Estados Unidos de América del Norte gastan un 2,9%, Francia un 2,3%, Japón un 3%, Alemania un 2,5%, etcétera, etcétera. España gasta en defensa un 1,3% del PIB, mientras Estados Unidos gasta el 3,4%, China el 2,3%, el Reino Unido el 2,5% y Rusia el 2,4%. Y claro, estas cosas son las que afectan a la investigación. Es decir, que si no hay más investigación en España es porque Zapatero hace unos meses le dice a Hawking lo que le ha dicho. Es decir, la cantidad de barbaridades que él ha dicho, de que la culpa de que no haya investigación en España la tiene la Iglesia Católica o cosas por el estilo, cuando ha habido 14 años de gobierno socialista, y 8 años de gobierno popular, y así seguimos, en donde estas cifras del 0,8, 0,7, 0,9, que prácticamente ves como si fuera las ONGs, es decir, se gasta en ONGs con el 0,7 lo que se gasta en investigación. Entonces, el problema de por qué la universidad no investiga más, yo creo que está ahí, porque en relación con lo que se gasta, el puesto que tienen las universidades españolas y los investigadores españoles, bioquímicos, matemáticos, de investigación en biomedicina, etcétera, etcétera, es un puesto muy alto. Es un puesto muy alto para lo que se gasta. Y todo eso, y yo creo que Miguel Ángel tiene razón, perdona, déjame terminar,
Usted, Miguel Ángel, tiene razón, y todo eso, toda esa investigación que se hace, y que se hace con tan poco dinero, se hace a costa de que los investigadores que están en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas mayormente, están haciendo mucho más trabajo de aquel por el que se les paga realmente. O sea que para encima no digamos que es que están los funcionarios rascándose la barriga, porque no es así. Bien, ese puede ser uno de los problemas que tiene planteada la universidad, el tema de la funcionalización o no, pero bueno, luego habrá que entrar, porque ahora vamos a ir a publicidad, y habrá que entrar un poco ya al tema ya de lo que son las nuevas estructuras de las carreras, etcétera. Vamos a publicidad. Estamos hablando de la convergencia de estudios universitarios con, digamos, el modelo europeo, las directrices europeas. No se vayan, que volvemos dentro de unos minutos. La Tendina de la Voz de Asturias y Teleavilés pone a tu disposición en exclusiva una obra peculiar de la historia y costumbres de Asturias, la Enciclopedia de la Asturias Popular. Esta enciclopedia es una oportunidad y valiosa contribución al conocimiento de lo asturiano, las tradiciones, leyendas, costumbres y ritos. No esperes más y llama ahora al 902 15 0000 y por solo 40 euros podrás hacerte con esta obra de lectura obligada para todos los asturianos y poder encontrar nuestras raíces. Dos grandes atlas visuales a todo color y con más de 5.000 láminas. En estos libros encontrarás información sobre el mundo, el cuerpo humano, el espacio, los animales, océanos, el mundo antiguo y la tierra, con planos, gráficos y dibujos con altos índices de detalles y una calidad excelente. No esperes más y llama ahora al 902 15 0000 y por solo 40 euros podrás hacerte con este atlas visual de consulta obligada para todos los estudiantes. Un gran libro de la fauna asturiana. Es un libro perfecto para recordar lo que tenemos en nuestra fauna, los animales que la forman, su vida, su manera de alimentarse, de reproducirse, sus hábitats y el peligro de las especies en extinción. No esperes más y llama ahora al 902 15 0000 y por solo 15 euros podrás hacerte con esta obra de lectura obligada para todos los amantes de la naturaleza. Estupenda enciclopedia de la historia de España. Son 15 tomos de la editorial Salvat, con láminas a todo color y encuadernadas en piel. En ningún hogar puede faltar un documento tan importante de la historia de España. No esperes más y llama ahora al 902 15 0000 y por solo 40 euros podrás tener en tu casa una de las 3 únicas enciclopedias de la historia de España de la editorial Salvat. Una de las mayores obras de pesca, con ilustraciones a todo color y mucha información para el pescador novato como para el experto. Un libro que nos enseñará todos los trucos de pesca y los mejores lugares para realizarlo, los materiales y equipos para disfrutar de este deporte y sobre todo ser un buen pescador. No esperes más y llama ahora al 902 15 0000 y por solo 30 euros podrás hacerte con esta obra de lectura obligada para todos los pescadores. Sidrería Casa Gelu. Le ofrecemos la mejor calidad en sidra asturiana y carnes de buey. Las faves, productos asturianos y pescado fresco del día completan nuestra oferta. Sidrería Casa Gelu, Alto del Vidriero, Avilés. Hasta el 11 de mayo en Hipercor, 25% de descuento en todas las prendas de punto de manga larga. Ahora tu dinero vale más en Hipercor. Hola, ¿qué vienes a donar? Sí, quiero ser donante y quiero que me expliques en qué consiste. Ser mayor de 18 años, pesar 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad infeccioso-contagiosa y rellenar este formulario. Después pasarías al médico. Pues con las manos blancas de pintar, su nombre en la pared. Bueno,
bueno, ya veis que es un proceso muy sencillo, así que os animo a que donéis sangre, porque donar sangre es donar vida. Esta primavera ponte al día con Arnaldo. Pantalones, camisas, jerseys, cazadoras, complementos, desde la ropa más sport e informal al traje más elegante. Siempre de las mejores firmas y con la garantía de calidad de Arnaldo. Recuerda, para nosotros, Boutique Arnaldo. Y para ellas, Arnaldo Moda Mujer. Toda tu moda en Piedras Blancas. Somos nosotros. Cada jornada luchas por salir adelante. Te enfrentas a la misma oficina, a los mismos problemas. Una hora, otra hora, demasiados días. Y ya de vuelta a casa, ¿qué queda de tu esfuerzo? Cuando duermes, cuando sueñas, cuando te despiertas, está mejorando tu ciudad, tu pueblo, el camino que te lleva a casa cada día y el que llevará a los que estén aquí el día de mañana. Cajas Tour, parte de ti. Continuamos en la escuela, seguimos hablando, como les decía antes, de los estudios universitarios, la convergencia con las directrices europeas y bueno, para continuar un poco el tema, bueno, pues está aquí Miguel Ángel Comendador, que es vicerrector de Convergencia y nos podría contar también un poco cómo son las perspectivas, qué es lo que se plantea, qué tenemos delante, cuáles son las transformaciones de la estructura de las carreras que tenemos delante. Y un poco también podemos ver luego también los problemas jurídicos que voy a tratar de ser breve, aunque no sé si por serlo seré claro, pero en todo caso lo intentaré. Vamos a ver. Lo primero que va a haber, y eso ya está regulado, está la norma, es un cambio fundamental en la manera de estimar el trabajo de los profesores y de los alumnos. Pasamos de lo que son meramente las horas de contacto de profesores y alumnos a las horas que los alumnos tendrán que dedicar a un conjunto de actividades para adquirir unos ciertos conocimientos, unas ciertas habilidades. Bueno, no quiero utilizar demasiado la jerga, pero el que sepan para determinar qué cosas van a saber hacer y qué cosas van a entender los alumnos. Eso es lo primero, un cambio en la unidad de medida, es lo que se conocerá como el crédito europeo. Va a haber un cambio en la estructura de títulos. Los títulos de grado van a ser títulos de grado y títulos de posgrado. Los títulos de grado estarán entre 3 y 4 años, mientras que el posgrado, a continuación del grado, serán de entre 1 y 2 años. Y eso, respecto a la situación actual, va a suponer un cambio importante, porque ahora lo que tenemos son unos títulos de 3 años, que son los diplomados o los ingenieros técnicos, y unos títulos de 5 años, sin que necesariamente haya relación entre los dos. En muchos casos la hay, pero no siempre, que son los licenciados o los ingenieros. Va a haber cambios en los procedimientos, en los procesos de formación. Y tendremos que ser capaces de diseñar nuevas metodologías, hacer un mejor uso de los recursos bibliográficos, de los recursos informáticos, tendremos que ser capaces entre todos de conseguir que los alumnos realmente sientan que lo que están es aprendiendo a hacer y entender cosas, no simplemente a conocer, no simplemente a tener conocimiento, sino que realmente eso hay algo útil que hacer con ello. Y cuando algo útil, pues puede ser en la mayor parte de los casos, y no estaría mal que tenga relación con lo que la sociedad espera de los que se han formado en la universidad, y es que acaben trabajando en algo que esté relacionado con eso. No estaría mal que, además de formarse, les sirviera para ganarse la vida. ¿Eso es un objetivo? Es decir, acercarse a los mercados... Uno de los objetivos es, ciertamente es, y vuelvo a utilizar jerga, es orientar los títulos a la empleabilidad. Ciertamente. Y de hecho los nuevos planes de estudio, cuando sean aprobados, tendrán que definir
claramente cuáles son los perfiles profesionales de esas titulaciones, lo cual no quiere decir que todas las personas que adquieran ese grado o ese posgrado necesariamente tengan que conducir su vida profesional por ese camino. Eso es exactamente igual que ocurre ahora. ¿Cuántas personas han obtenido un título universitario y la vida les ha llevado por otros derroteros? O bien ellos mismos ya habían elegido previamente otros derroteros y simplemente en la universidad lo que querían era adquirir unos ciertos conocimientos. Eso es precisamente también lo que se pretende al pedir que los alumnos tengan no tantos conocimientos y sí una mayor capacidad de aprendizaje, de conocer habilidades, procedimientos, etc. ¿no? Vamos un poco a lo práctico. Y eso hay una acusación ahí respecto no, pero a eso, eso, no, permite, eso a lo práctico. Bueno, lo práctico no especialmente práctico, es decir, conocer por conocer tampoco tiene demasiado interés. Ese conocimiento habrá que transmitirlo, habrá que aplicarlo o habrá que incluso disfrutar con él, sencillamente. Pero conocer por conocer tampoco parece que tenga demasiado interés. Se trata de que los alumnos, los que se hayan graduado, con esos conocimientos no se paren en ellos, sino que darles la perspectiva de que esos conocimientos pueden tener alguna utilidad. Que la utilidad es eminentemente práctica e inmediata en algunos casos, pues es posible. Que en otros es un perfil no tan claro, pues también será posible. Pero exactamente igual que ocurre ahora, pero se trata de dejar claro que con eso se pueden hacer cosas. Sí, David, me parece que tenías... Sí, yo quisiera comentar al hilo de esto que ha dicho Miguel Ángel, que en mi opinión en los documentos de la convergencia hay un error que se comete, que tiene que ver con la filosofía de la enseñanza, que probablemente no es un error de los propios políticos o administradores, sino y quizá inducido por los asesores psicopedagógicos que tengan. Porque eso suena, vamos, yo que he estado muchos años en una facultad de pedagogía dando clases, me conozco el soniquete perfectamente. Y lo conocemos también porque aquí acaba, este mismo soniquete es el que trae la LOGSE en la enseñanza secundaria, y vamos, ya estamos un poco entrenados a detectar esto, ¿no? Que es la contraposición entre, por un lado, conocimientos, y que ahora se consideran menos importantes, diríamos, y por otro lado habilidades, destrezas, competencias y cosas por el estilo. Y esa contraposición, yo lo único que podría decir, desde un punto de vista así más filosófico que otra cosa, es sencillamente que es completamente falsa. Es completamente falsa. Es decir, eso es una filosofía de la educación equivocada. Porque las habilidades, las destrezas y las competencias solo se pueden adquirir con conocimientos concretos, es decir, a propósito de conocimientos concretos, no se pueden adquirir en abstracto, no son cosas que se puedan enseñar en general, porque entonces todas las carreras serían lo mismo, sino que se enseñan con los contenidos concretos de la medicina, de la biología, de la matemática, de la física, de la química, etc. Y otra cuestión también que yo me resulta, que vamos, aquí sencillamente hago de portavoz de una preocupación, pues que yo creo que, vamos, sin que yo represente a nadie, porque yo no represento a nadie, aquí estoy hablando de título personal, pero vamos, digo que esto es una cuestión que se comenta, es ese problema de la orientación de las carreras hacia las profesiones. Evidentemente la universidad está al servicio de la sociedad que la paga, eso no cabe ninguna duda, pero la manera de entender ese servicio pues también puede ser de muy diferentes maneras. Quiero decir que ese servicio no se tiene que entender como si la universidad fuera la academia donde se forma la gente para ir a las empresas. No se tiene por qué entender así, porque el servicio a la universidad, el servicio que la universidad presta a la sociedad, sobre todo cuando estamos hablando de carreras de tipo pues a lo mejor ya más teórico, más de ciencias básicas o cosas por el estilo, pues es multiforme, se da de muchas más maneras que de esa. Entonces, yo creo que esa es, si
en el momento actual no lo sabemos cómo se va a cumplimentar esto, ¿no? Pero si esa directriz de los perfiles profesionales se lleva al extremo, yo creo que no lo sabemos si se llevará o no. Esperemos que no, que la prudencia haga que no se lleve al extremo, sencillamente, ¿no? Porque yo creo que si se lleva al extremo, pues se sale perdiendo, realmente se sale perdiendo. Quiero decir que, y lógicamente saldrán perdiendo pues las disciplinas más teóricas, más básicas, que tengan menos aplicaciones inmediatas o cosas por el estilo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo he leído ya lo sé que estos son documentos que, en fin, los hay para todos los gustos y que ni Miguel Ángel ni ninguno de nosotros tenemos por qué sentirnos vinculados con ellos, ¿eh? Pero, por ejemplo, la idea de que en España hay carreras excesivamente largas que no son competitivas. Bueno, bien. Hay carreras largas, bien. Probablemente esas carreras largas son caras, en términos del costo que tienen, medicina, algunas ingenierías, etcétera, etcétera. Pero por favor, que no se diga que la gente no sale preparada, porque la gente que sale de esas carreras de 6 o 7 años sale con una magnífica preparación. Entonces, si ahora se quiere cambiar, el peligro es cómo se puede mantener esa magnífica preparación con carreras más cortas, a ver si se puede. Ese es el problema. Pero no le echemos la culpa a las carreras por ser largas, porque los ingenieros españoles son mucho más versátiles que los ingleses, eso lo sabemos hoy. Los médicos españoles están abriéndose paso en toda Europa y son requeridos y solicitados y valorados, y así sucesivamente, vamos. Sí, pero Ángel, sí, yo tenía interés en dejar claro que yo no conozco a nadie que esté proponiendo que no haya que tener conocimientos y que sin conocimientos alguien puede tener destrezas, en absoluto. Por supuesto hay que tener conocimientos. Y yo no voy a defender lo contrario, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que se trata de que no tengamos la perspectiva de que nuestros alumnos solo los tenemos que evaluar por sus conocimientos, que los tienen que tener, sino que tenemos que ser capaces, la universidad tiene que ser capaz de hacerles ver que esos conocimientos sirven para hacer cosas, sirven para comportarse frente a la sociedad. Sí, eso es lo que defiendo. Sí, yo la única... Y no veo por qué y no hay contraposición entre una cosa y otra. Mira, la contraposición matiz, teórica, el matiz es que cuando se dice eso, es como si la universidad de ahora no les estuviera haciendo ver y yo creo que eso es un error. Pues yo creo que en muchos casos sí lo hacemos ver, pero no somos conscientes de que lo hacemos ver. En la Universidad Española, en concreto la Universidad de Oviedo, y la conozco, respecto a lo que voy a decir, la conozco bien por 4 años que he estado en el vicerrector de ordenación académica, hay muchos profesores que están haciendo muchas cosas de las que se pueden incorporar y las están haciendo por mutua iniciativa, por propia iniciativa, pero que todavía no han caído en la cuenta de que lo que sencillamente se está pidiendo es que eso se ponga de manifiesto, no que hagan otras cosas, sino que eso forme parte de lo que normalmente se está haciendo. Sin embargo, no estamos ante un simple proceso de hacer patente cosas que pueden no estar patentes. Hay algo más, hay una reforma, va a haber reformas de los estudios. Los estudios de grado van a ser más reducidos que las actuales licenciaturas. ¿Cómo casa eso con esos nuevos pasos que se van a dar? Es decir, ¿qué va a añadir mejoras la reducción de estudios de grado y la fiarse, digamos, a la complementariedad en los estudios de posgrado? Pues ¿Cuál es la funcionalidad? Por explicar un poquito. Yo lamento no poder responder a eso porque como nos faltan respuestas y no sabemos cómo se va a responder a esas cosas, pues no sé qué se puede decir. Yo no lo sé, dependerá de cuántos grados pongan, qué grados sean, qué contenidos se les atribuyan a cada uno de esos grados, qué número de créditos de años tengan eso. Yo no sé decirlo. Puedo hablar sobre las cosas que en este momento se están comentando, pero que son cambiables de un día para otro. Un día dicen, fulanito ha dicho que no sé qué cosa va a ocurrir, y al día siguiente perenganito es el que dice lo contrario. Yo prefiero en este momento no hacer juicios arriesgados sobre cosas que desconozco. Sí, bueno, Gustavo.
todas estas reformas han puesto nervioso a muchos gremios, a muchos sectores, porque, claro, al vincular empleabilidad, salidas profesionales, pues siempre surgen los ejemplos extremos, de decir, pues hombre, pues los estudios de arameo, por ejemplo, pues lo tienen fastidiado. En el caso de la Universidad de Oviedo no existen, pero bueno, pero que en principio la universidad tendría que cultivar pues disciplinas que en absoluto tienen empleabilidad más que para regenerarse ese gremio especializado que las cultiva. Si nos ponemos, y por ejemplo, en el caso de filosofía en concreto, donde el recorte que parece que se quiere dar en el bachillerato es prácticamente total, siendo así que la mayor parte de los licenciados en filosofía, su empleo profesional potencial era la enseñanza media, pues prácticamente desaparece la posibilidad de encontrar puestos de trabajo de profesores de filosofía, como en el caso de España había varios miles. Y entonces crea una tensión inmediata muy rápida, que son los documentos que habéis comentado antes, es decir, profesores de filosofía que emiten manifiestos defendiendo el conocimiento y cosas así, desde posiciones absolutamente pues ingenuas o discutibles. Ellos mismos se están cargando su propia disciplina. Pero si lo ves desde otra perspectiva, es decir, si dices, y poniendo el ejemplo de la filosofía, que se puede muy bien ver las reformas de la universidad, lo que puede suceder ahí, pero que es extrapolable a otras disciplinas especializadas. La filosofía como institución, si la contamos desde Platón, pues lleva 23 siglos funcionando. La universidad lleva 7, es decir, la filosofía existe como tal antes de la universidad y aunque haya una crisis en la universidad, seguirá funcionando como otras muchas disciplinas. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues probablemente el modelo de la universidad que se instaura en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, pero la universidad como fábrica de investigación, la Universidad de Bismarck, la Universidad norteamericana, ahora en buena medida, por el cambio de los parámetros, pues seguramente se va a asistir a que la universidad efectivamente necesita, por quien la mantiene y la financia, pues centrarse más en una serie de estructura de formación general, donde hay que saber las habilidades, las capacidades, la formación, etcétera, etcétera, y luego necesariamente van a surgir una serie de instituciones dentro de la universidad o paralelas a la universidad, altamente especializadas, dedicadas a otro tipo de cuestiones y donde efectivamente tendrán que pelear por su espacio y por su propia existencia. Poniendo un ejemplo simplemente cuantitativo, en el año 50 en España, hace 50 años, 55, pues había 20, 30 profesores de filosofía. Hoy el área de filosofía pues son del orden de 400 o de 500. La productividad de la filosofía en lengua española se ha multiplicado por el número de profesores, pues no, es decir, que no en absoluto. Es decir, no hay una proporción. Es decir, ¿qué quiere eso decir? Pues que en determinadas disciplinas el incremento, sí que hay un mayor tamaño de cuerpo de profesores, pero que en realidad en lo que supone de creación nueva, de investigación, de resultados, es muy discutible. Y no digamos nada en muchos terrenos de la investigación científica y técnica, donde muchas veces los grandes motores de esa investigación se aprovechan de las instituciones públicas pues para desarrollar hasta donde les interesa, pero luego efectivamente por efectos de patentes, de marcas, de asuntos, determinados sectores de la investigación están fuera de esas instituciones que están sometidas a un control público, que tienen otro tipo de transparencia. Es decir, que efectivamente seguramente se va a asistir y necesariamente a una actualización y modernización y ajuste a la situación actual de la institución universitaria muy profunda y necesaria, pero que no por eso yo creo que haya que caer en la depresión, ni caer en el catastrofismo, ni ponerse en plan jeremíaco ahí. No sé si tenías tú la palabra, ¿no? Bueno, respecto al problema del adaptar los estudios, que si ahora, por ejemplo, en medicina en 5 años salen los médicos muy preparados, evidentemente hay licenciaturas, hay títulos en los que hay una fuerte competencia. Es decir, hay una criba muy grande curso a curso y los niveles son muy exigentes. Entonces, evidentemente, de ahí saldrán médicos o ingenieros muy preparados. En ese sentido estoy de acuerdo con David, evidentemente. Ahora bien, el problema es de cantidad. Es decir, los médicos no pueden acabar todos trabajando de médicos. Es decir, el mercado laboral tiene unos límites. No puede absorberlo todo. En el caso, por ejemplo, de nuestra región, pues la Universidad de Oviedo, pues, casi todos los licenciados, bueno, una gran masa de licenciados, pues tienen que ir a otras regiones. Algunos han calificado eso de leyenda urbana, pero eso es una realidad que está ahí.
Entonces yo creo que la cuestión de que no sabemos qué va a pasar pues, cuando rebajemos de 5 a 3 años, etcétera, yo creo que la cuestión tiene que ver con eso. Es decir, ¿servirá para que los médicos se encardinen mejor en el mercado laboral? ¿No servirá? Quiero decir, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta también y que habría que responder. Sí, yo tengo dos cosas que comentar. Bueno, la primera es que uno de los efectos, yo creo, de esta reforma que todo el mundo comenta y se ve venir, es que las titulaciones que ahora son de 5 años pasan a 3, en principio, más luego... No. 3 o 4. David, eso no está claro. No, yo por eso le decía a Joaquín que hay cosas que yo no, que me gustaría poder ser concreto, como la pregunta fue concreta, pero no sabiendo si esto es de 3 o es de 4, si tal cosa va a existir o no va a existir. Voluntad, ¿no? Desde la declaración de Bolonia de reducir de 5 a 3. Ese es el plan que se tiene. Y más importante que eso, sin saber, sean 3 o 4 años, ¿qué es lo que forma parte? ¿Qué es lo que nos van a decir que forma parte del plan de estudios? Pues es muy complicado hablar de cuáles van a ser las consecuencias de este nivel, porque claro, no será lo mismo que dentro de una titulación se diga que va a haber ciertas materias iguales para todas las universidades españolas y con una parte sustancial del conjunto de la titulación, como que se nos diga lo contrario, por ejemplo, que lo que sea común sea poco, etcétera, etcétera, porque de eso puede depender pues que repitamos, entre otras cosas, lo que nos ha sucedido con los planes que se modificaron en los últimos de años 80 y principios de los 90, que, bueno, seamos un poco críticos. Es que tenemos unos planes de estudio que uno los analiza y en algunas ocasiones dice, bueno, pero ¿y esta asignatura qué pinta aquí? Si esto es lo que hace 2 años esta persona estaba explicando como un curso de doctorado. Bueno, vamos a ver no solamente qué titulaciones hay, sino esperemos a ver qué planes de estudios son los que el Consejo de Universidades informa y después el Ministerio aprueba, porque una cosa yo creo que no la podemos deslindar. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero lo que no cabe duda es que se pasa de 5 a 3 o 4 años, eso es una cosa que se sabe ya. David, porque vamos, ya tal como yo entiendo el ajuste, el título de grado son 3 años efectivamente, pero que viene a ser, pero que viene a ser los comunes de época, claro. Y luego te viene el máster o el posgrado, que es la especialidad concreta, con lo cual en realidad tú para ser dentista probablemente te baste con 4 años, pero sí. Sí, lo que pasa es que en mi primera intervención decía que claro, esto tiene muchas derivaciones, porque aprovechando con un cambio de estos tan importante, pues a río revuelto ganancia de pescadores, y siempre hay cuestiones que no es que las traiga la reforma, sino que se aprovecha la reforma para... Efectivamente. Entonces, lo que parece evidente, y yo en esto estoy de acuerdo con lo que se decía antes, por ejemplo, en humanidades, hay una atomización de licenciaturas distintas, que la gente, ¿por qué está nerviosa? Bueno, porque se da cuenta de que se van a reducir, sencillamente. Quiero decir, que no puede haber posgrado de todas esas cosas. Pero ¿estamos nerviosos por la titulación o estamos nerviosos por mi asignatura, mi programa, mis alumnos? Bueno, bien. Porque si estamos nerviosos por esto segundo, me parece muy bien la reforma. No, cuidado. Mira, Miguel Ángel, eso es una argumentación ad hominem que me parece muy mal, entre otras cosas, porque tú y yo somos funcionarios. No, quiero decir que tú y yo somos funcionarios, y a mí me da igual la asignatura que tenga que dar, porque yo voy a tener la carga docente que tenga que tener, ¿no me entiendes? Entonces, yo creo que no ese es el problema. A lo mejor cuando se hizo la anterior reforma, en que había muchos PNNs esperando ser funcionarios, la gente estaba muy preocupada por la asignatura, pero ahora ya no ese es el problema. El problema, yo creo que la lucha no está ahí. Otra cuestión, sí. Pero no, puede estarlo, y no tanto por mi asignatura, pero mi área de conocimiento, mi laboratorio. Si ya no hablo de mí, o sea, no soy yo, pero son las cosas que tengo muy próximas y por las que puedo perder la perspectiva y no actuar debidamente. A eso es a lo que me refería. En cualquier caso, solo es un segundo, porque como se ha mencionado que medicina insistentemente va a haber, y medicina es desde luego uno de los casos claros en los que la reforma le afecta, pero más en la metodología que respecto a la duración y todo esto. Hay una serie de profesiones sobre las que sí que tiene competencia la Unión Europea: medicina, veterinaria, odontología, enfermería.
alguna otra más. Y sobre esas, ahí sí que está definido cuál es el número de años, el número de créditos y el contenido de cada una de las titulaciones. En el caso de los de medicina pueden estar tranquilos que no van a ser menos de 6 años. Bueno, estamos en la escuela, estamos hablando de las titulaciones, de la convergencia de las titulaciones y de las reformas de las carreras universitarias con lo que pueden ser los parámetros europeos, y estamos planteando alguna cuestión interesante que yo creo que es, bueno, pues un poco también el debate gremial que se está mezclando, digamos aquí, que hay que, digamos, separarlo, digamos, de lo que es el debate de la reforma en sí. Hay algunas cuestiones más que trataremos después de publicidad, como es la financiación también, los temas de financiación, cómo se van a financiar los diferentes tramos, y algunas otras cuestiones como son las cuestiones jurídicas, cómo van a quedar los licenciados, etcétera, de las carreras actuales. Después de publicidad seguiremos con todo esto. Interesante, ¿no? Que es, los licenciados asturianos se van fuera en un cierto porcentaje. Y esto normalmente se presenta como un vicio o un defecto de la región o del sistema, lo que sea. Yo más bien lo interpreto al revés. Quiero decir, que si la Universidad de Oviedo puede formar profesionales científicos, médicos, juristas, etcétera, etcétera, que les sobran, que se van fuera, bueno, pues eso es la potencia que tiene. Quiero decir que eso es una muestra de la potencia que tiene, que está exportando licenciados y exportando gente porque además fuera, ¿qué significa? Significa Murcia, Almería, porque todavía si fuera Australia, pero quiero decir que si fuera es Cantabria o Galicia o eso es una cosa completamente ridícula, o Cataluña o el País Vasco, pues es completamente ridículo. Entonces, quiero decir que si se van fuera, mucho mejor. Eso es señal de que les aprecian fuera. Y eso es señal, otra cuestión, que es la que a lo que yo quería aterrizar y que quería comentar, eso es señal de que la Universidad de Oviedo está en ciertas especialidades o en lo que sea, en un ranking completamente competitivo, por lo menos a escala nacional. Prueba de lo que decía yo antes. Y aquí yo creo que en este sentido, si se van fuera, pues cuanto más se vayan fuera, mejor. Quiero decir, que hay una cuestión yo creo que como estábamos antes comentando, este tipo de reformas son puntos de inflexión, en donde uno puede perder el carro, quedarse para atrás, quedarse en segunda división o lo que fuera. Que empiece a pensar aquí los asturianos concretamente, ¿qué sería de Asturias si no tuviera la universidad? Si no tuviera la universidad que tiene. Y que empiece a pensar que la universidad es un valor estratégico en el que hay que invertir todavía más. Porque hay que poner la Universidad de Oviedo entre las mejores, desde luego, de la nación seguro y de Europa, si se puede. Quiero decir, esa es la apuesta que tienen que hacer los políticos, y esa apuesta se hace en la ley de presupuestos, mayormente. Se hace en la ley de presupuestos. Eso lo digo para que lo oiga Tini Areces. Bien planteado el asunto. De todas maneras, el tema que se plantea también en esta reestructuración de la universidad es lo que había dicho Juan Vázquez, el rector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Conferencia de Rectores, de que esa frase de que ningún estudiante haga la carrera en un mismo país, es decir, esa especie de conexión de los estudiantes para que la formación no se haga simplemente en la Universidad de Oviedo, por muy potente que sea esa formación que obtengas, sino que también ¿cómo se plantea esto en las reformas? ¿O cuál es la filosofía que hay detrás de esto? ¿Qué se pretende? Pues justamente ese es uno de los motores impulsores de la reforma. Yo os comentaba antes que en una cosa que nos ponemos de acuerdo las universidades, los estados, los 40 estados adheridos al espacio europeo, es justamente en utilizar unos procedimientos comunes para aplicarlos a cosas diversas, y eso es lo que cada uno va a tener de peculiaridad, pero que los procedimientos van a ser comunes. Y por tanto va a ser muy fácil saber que cuando una universidad checa dice de un estudiante una determinada cosa, el empresario murciano va a entender, digo empresario murciano entendido en sentido amplio, la empresa puede ser la universidad, puede ser el Estado, puede ser el ayuntamiento o puede ser el empresario propiamente dicho. Va a entender qué es lo que el checo ha hecho y las razones por las que busca trabajo en Murcia. Sí, y eso quiero explicarlo con no mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo. Eso es lo que conocemos como el suplemento europeo al título. Cada universidad va a otorgar el título de grado, máster, doctor, que corresponda,
Pero, y eso va a seguir teniendo la misma forma que tiene ahora, será un pergamino de 40 por 60, que el rector en nombre del rey, bueno, lo de siempre. Pero lo más importante es que va a haber, o lo importante es que va a haber lo que conocemos, un documento que conocemos como suplemento europeo al título. Y el suplemento europeo al título va a ser una radiografía de qué ha hecho el estudiante en una universidad o en las universidades por las que ha ido pasando. Y se va a tener que poner de manifiesto qué universidad es la que ha otorgado el título, si se trata de una institución pública o privada, datos sobre la historia, datos para contextualizar en la región donde está la universidad, datos claros, relevantes sobre la titulación, es decir, de qué título se trata, cuántos créditos tiene, qué perfiles tiene esa titulación y datos sobre el propio estudiante, es decir, qué asignaturas ha hecho, qué calificaciones ha obtenido, etcétera, etcétera. De manera que ese documento, que lo vamos a emitir todas las universidades, las universidades de los 40 países, ese documento, como digo, permitirá conocer claramente cuáles son las capacidades de cada estudiante y por tanto va a facilitar la movilidad. Y ese es un objetivo importantísimo. Solo quiero mencionar que toda esta historia de la movilidad, y lo tenemos reciente, surge como consecuencia del programa Erasmus. Y el programa Erasmus ha sido fundamental en todo este proceso de intención de las universidades de ponernos de acuerdo en estos procedimientos. Y ni siquiera en plan teórico os habéis planteado que eso puede ser perjudicial para el alumno, digo, al margen de que haya una posible violación de la privacidad de datos. Al contar el currículum a esos extremos, en muchos casos hasta podría no ser beneficioso. Quiero decir, que leído en plan positivo, sí que efectivamente parece que tener detallado todo lo que ha estudiado esa persona, quiere decir que seguramente al empresario de Murcia que tú dices, si le llega un checo con un anexo a su título maravilloso, le dirán, bueno, estupendo, ahora a ver qué sabes hacer, ¿no? Es lo que se sabe continuamente, que es casi el... inclusive, pues, siempre le quedaría la solución de no enseñar el título, ¿no? No solo eso, el suplemento al título no es, las universidades solo lo emiten a petición del interesado. Si el interesado quiere guardar tanto su privacidad, pues claro, si es de checo y quiere ir a Murcia, pues, y el Murcia no quiere explicar lo que es, bueno, sencillamente lo que pasa es que decide no participar de este proceso, como se puede hacer ahora mismo, ¿eh? Ahora, no tiene una gran carga ideológica, tanta movilidad. Por ejemplo, el Erasmus, así por lo que se percibe más o menos, se entiende perfectamente en la dinámica de buscar una integración física europea, de agilizar los movimientos, las fronteras, etc. Ahora, el rendimiento académico de investigación del programa Erasmus, realmente al margen de esa... Pues es que ruptura de fronteras entre ciudadanos europeos. Gustavo, en esto y para todos los gustos. Hay quien le da mucha importancia a si el Erasmus tiene que servir para que aprendan una materia concreta, y otros que le damos más importancia al hecho... No tanto salir de casa como al hecho de tenértelas que ventilar por tu cuenta y con otra gente y saber cómo viven otros que no son los tuyos, etcétera, etcétera. Y además tengo que decir que no solo logran eso, también a la vez logran saber más cosas relacionadas con su profesión. Yo le doy más importancia a lo primero, otro se lo da más a lo segundo. ¿Que tiene mucha carga ideológica? Hombre, claro, estamos hablando de Europa. Pues bien. Sí, José Manuel. Bueno, a propósito del programa Erasmus, pues yo quería contar una anécdota que me sirve para profundizar un poco más en esto de la movilidad y la homologación de estudios. Y es que en la época de facultad yo recuerdo que había las típicas becas Erasmus y había varias a Italia, sobre todo. Entonces, bueno, pues un compañero mío se presentó a una de las becas, había 4 plazas, eran solo 3 los que se presentaban, entonces evidentemente pues le tocaba. No tenía grandes conocimientos del idioma, podía defenderse un poco así en Udine en concreto, la facultad de Udine. Entonces llegó ahí a una facultad, pero él no sabía muy bien si era de filosofía o no. Vio un manual de filosofía más o menos básico y entonces intentó enterarse, así, entró a algunas clases y cuál sería su sorpresa que se dio cuenta de que allí no había facultad de filosofía. Y esto, pues aunque sea una anécdota, un fallo, un error, pues tiene interés porque antes de que surgiera todo el revuelo de estos manifiestos de profesores por el conocimiento, etcétera, pues estaba ya planeando pues lo que es la reforma de las licenciaturas en grados. Y en el caso de filosofía, pues empezaron a comparar distintos programas de otras universidades europeas
sin tener en cuenta, por ejemplo, que en Italia o en Francia pues la filosofía no está tan implantada como puede estar en España, donde tenemos la salida esta de la enseñanza secundaria, que está en peligro al parecer. Y claro, lo que uno veía es que, tal como estaba el planteamiento, pues aquello era como una especie de suicidio harakiri, porque se estaban planteando pues asignaturas pues optativas, una especie de carrera a la carta casi, se podían escoger este autor o este otro. Y entonces precisamente lo que yo veo en esta carga ideológica de Europa que se acaba de comentar aquí es que realmente pues, no veo que sea tan beneficioso eso de Europa. Por lo menos para algunos no va a ser nada beneficioso, porque lo único que están haciendo es buscarse su ruina. Van a desaparecer, en caso de homologaciones y convergencias, van a desaparecer sus propias titulaciones. Ese es un tema que también quería plantear aquí. Hay titulaciones que, bueno, hay titulados, o desde algunas carreras se están planteando algunos problemas, por ejemplo, desde pedagogía. Por ejemplo, se podría plantear, no sé si desde filosofía, y aquí para eso hay gente que lo podría decir, pero desde pedagogía he visto en los periódicos, en la prensa, algunos escritos de verdad protestando, por lo menos quejándose, o por lo menos pidiendo que el proceso de convergencia tenga y respete. ¿Cómo está el problema de las titulaciones viejas, estas que pueden desaparecer? ¿Hay ese peligro? ¿O no será un proceso rupturista? ¿Será una reforma suave? Claro, no, pero es difícil que... es el vicerrector. Me preguntéis por cosas que claro, dentro de un mes a lo mejor podíamos repetir el programa y hacéis las preguntas, pero mira, de cosas que te refieres a filosofía y a pedagogía. Sí. Yo recuerdo que cuando hice una visita a la Facultad de Filosofía, alguno de los asistentes a esa reunión dijo que la carrera de filosofía estaba en peligro. Yo me quedé absolutamente sorprendido, porque no tenía ninguna noticia de eso, y además es que no me imagino, yo no me puedo imaginar que no haya una, en España, en las universidades españolas, no me puedo imaginar que no haya una titulación de filosofía. Será de 360, será de 40, yo qué sé, pero que no haya una titulación de filosofía, no me lo puedo ni imaginar. Y en el caso de pedagogía, el caso de pedagogía es verdad que en un determinado momento surgió el rumor de que parecía que iba a desaparecer, pero en este momento hay acuerdo con que pedagogía se mantiene. No, y además que a lo mejor pasado mañana tengo que volver a decir lo contrario, que los que deciden han puesto a decidir no proponer, pero en este momento pedagogía no tiene ningún problema. Los pedagogos tienen el futuro asegurado. Por ejemplo, en el tema de los cursos de adaptación del profesorado, cursos pedagógicos, lo más probable es que lo aumenten de 1 año a 2. Todos los pedagogos ahí tienen el futuro asegurado. Es decir, esos son los que no van a sufrir. Los pedagogos tienen la ventaja de que siempre pueden decir que ellos son los que enseñan a enseñar. Ellos dicen que tienen el método para formar íntegramente. Ahora que volvemos a la pedagogía, o que estamos con la pedagogía, pero a propósito de otra cosa, David atribuyó en algún momento las ideas y la jerga del proceso de convergencia a la psicopedagogía o los psicopedagogos. No recuerdo bien cómo lo dijiste, pero vamos, en cualquier caso. Si uno mira desde los documentos y quiénes son los autores de los documentos desde el año 99, desde la Declaración de Bolonia, enseguida se da cuenta que de psicopedagogos poco. Son bioquímicos, son químicos, son gente que se ha preocupado de... Y muchos de ellos, además, por su relación como coordinadores con programas Erasmus, de saber qué estaba ocurriendo en Europa y qué problemas tenían como coordinadores de programas Erasmus cuando querían mandar a los estudiantes de sus facultades a esas otras. Y de verdad que psicopedagogos, como impulsores del proyecto, profesionales, pocos. Otra cosa es que después se nos haya quedado la jerga. La ideología bueno, no, pero pongamos las cosas en su sitio y no les atribuyamos a los psicopedagogos. Sí. No, pero la ideología, vamos, los que conozcan la LOGSE saben perfectamente que esta cosa de habilidades, destrezas, competencias, actitudes, etcétera, etcétera, es procedimientos, etcétera, pues realmente yo, vamos, con los debidos respetos, primero es una jerga infame. Y segundo, es una filosofía de la educación completamente equivocada, porque en ningún caso, lo primero, como si esas actitudes, procedimientos, mecanismos, etcétera, no se estuvieran enseñando ya. Es que yo no sé de dónde sacan esa conclusión. Quiero decir, que entonces nuestros alumnos que pasan decenas y centenas de horas en los laboratorios,
de química, de citología, de histología, ¿de qué están haciendo? Quiero decir que pues están estudiando, están poniendo en marcha esos procedimientos, etc. Entonces, quiero decir que yo no sé de dónde se saca, lo que yo no entiendo es de dónde se saca que la Universidad Actual Española solo da conocimientos y que no da conocimientos prácticos y que no da conocimientos de actitudes, procedimientos y, en fin, y destrezas y competencias. Yo no sé de dónde se saca, sinceramente. Pero David, vamos a ver, pero que no es eso lo que se está diciendo, Por supuesto que todo bueno, tiene que en tener algunos documentos se dice, perdón. No, que solo se da conocimiento. Lo que sí que utilizamos, y eso sí lo puedo defender, que sí que utilizamos en nuestros procedimientos como única medida los conocimientos. Eso sí lo puedo decir. ¿Qué es lo que se nos pide a los profesores? Que estemos tantas horas con nuestros alumnos. Y nuestra carga de trabajo docente son tantas horas. ¿Y cuál es para los alumnos? Tantas horas con el profesor. ¿Y ahí qué hacemos? Explicamos clases magistrales o prácticas de campo o lo que sea, pero es lo único por lo que se nos mide. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese proceso... Bueno, relativamente, porque es que no es así, porque es que, quiero decir que cuando un alumno está en un laboratorio de química desplegando la marcha analítica, entonces ¿eso qué es? ¿Cómo lo podéis? Quiero decir, la está desplegando él, no se puede decir. Claro que sí. Y entonces los análisis que está haciendo le salen o no le salen, y entonces ahí no es que no se están evaluando los conocimientos, se están evaluando ya los procedimientos, es decir, que le salga. Sí, bueno, pero probablemente estos ajustes tienen que ver con la financiación y con la medida de los costes y con la medida del tiempo que hace falta para aprender una tecnología. Se trata, en esa racionalización lo que interesa es también saber, y por ahí el crédito europeo, en el sentido de que lleve incluido el tiempo de estudio del alumno, el tiempo de prácticas, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que procede absolutamente de la practicidad, de los aprendizajes, pues de un curso en una empresa, pues de lo que una persona que no sea subnormal, lo que puede tardar en aprender a manejar este ordenador, este programa, este equipamiento. Entonces, eso está muy medido. En el ejército que se menciona, pues lo mismo, es decir, ¿cuánto tiempo se tarda en formar a una persona que reúne unas condiciones mínimas en aprender estas habilidades? Entonces, ahí es a lo que va la universidad. Y yo creo que aquí mucha de la divergencia es que estáis imaginando un modelo de universidad que no existe, ideal. Yo lo que estoy diciendo es que me parece muy bien que se cambie la manera de computar esas cosas, pero que no se diga que es que no se están haciendo. Ya. Muy bien. Ha quedado suficientemente claro. Yo, si os parece, para terminar, un par de cuestiones, a ver qué opináis sobre el asunto. La primera de ellas es, da la impresión, y digo da la impresión, no lo digo yo, sino que da la impresión, y es algo que además puede estar en la preocupación de los ciudadanos que sigan este tema, que la reducción, porque va a haber una reducción de cursos, los cursos de grado, el tramo de los estudios de grado van a ser de menos años, esos van a tener una financiación pública, los cursos de posgrado van a tener que buscarse la vida en una financiación privada. De hecho, bueno, en unas declaraciones respecto a la financiación, el presidente del Consejo de Rectores, Juan Vázquez, afirmó que fue en octubre pasado, creo, afirmó que es necesario evitar el riesgo de que la enseñanza universitaria se parta en dos, teniendo, por un lado, unos estudios de grado de alta calidad y otros de posgrado más deficitarios. Es decir, la financiación de los cursos de posgrado pueden estar en el aire. Parece que hay una reducción del espacio de financiación pública, ¿o no? No es así, ¿no? Bueno, no es así. No parece en este momento no hay elementos para pensar que eso vaya a ser así. David mencionó antes que cuando se quiere definir la política se va al presupuesto y se pone lo que hay que poner para la política. Vamos a ver, en este momento, y yo creo que es importante que eso quede claro, en este momento lo que dice el decreto de grado y el de posgrado es que todos los títulos oficiales con validez en todo el Estado español serán a precios públicos. Y los posgrados oficiales, los máster oficiales, serán a precios públicos y a precios que tendrán que ser determinados por el Consejo de Gobierno de cada comunidad autónoma, porque el decreto es a ellos a quienes atribuye esa competencia. Ahora, ¿qué quiere decir precio público? Lo que es seguro es que no quiere decir precio de coste. Eso es lo que es seguro. Pero que sea mucho o poco, ya veremos. Pero yo no tengo razones para pensar que los posgrados, y siendo buenos posgrados,
vayan a ser a precios de coste, ni mucho menos, no me lo imagino, y no me lo imagino por varias razones, pero fundamentalmente porque no me imagino a los gobiernos de las comunidades autónomas diciendo que un curso de posgrado vale 4 millones de pesetas, sencillamente no me lo imagino. Los posgrados no oficiales como títulos propios o los que imparten otras instituciones no universitarias, eso es lo que cobran, porque es su precio de coste, más el beneficio, claro. Esa misma cuestión tiene otra vertiente, que no estoy entrando en polémica, que es que aunque el usuario, el alumno, no pague el posgrado, no lo pague él, también se ha dicho, declaraciones así de ese estilo o parecidas, se ha dicho que los presupuestos del Estado general y autonómico cubrirían el grado, y que para hacer los posgrados, aunque no los paguen los alumnos, esos posgrados tendrían que estar subvencionados por empresas. Eso se ha dicho también. Se ha dicho, yo no sé si... De ahí la declaración de preocupación de Juan Vázquez. Juan, si me permite, sí, por favor. Vamos a ver, eso no tiene que ser necesariamente un problema. Otra cosa es que todos los posgrados dependan de que los financie una empresa. No tiene por qué extrañar, ni tiene que ser sorprendente, ni siquiera repeler que si en una universidad hay un buen posgrado de algo que le interesa a una empresa, y le puede interesar no porque directamente vaya a sacar partido del posgrado, sencillamente porque la empresa tiene una fundación que actúa como mecenas y quiere apostar por ello, pues no hay ningún problema. Otra cosa sería que todo dependiera de que todos encontrásemos un financiador externo. Yo creo que son cosas distintas. Y yo creo que aquí, bueno, claro, cuando las cosas están sin definir, pues se pueden expresar muchas opiniones que también, dependiendo de quién las oiga, pues se pueden tomar de una manera o de otra. Pero yo creo que en este momento conviene aclarar las cosas, decir lo que está claro, decir lo que todavía está por resolver y, sobre todo, decir lo que ya no va a tener prácticamente vuelta atrás. Y es lo que en este momento dice la norma. La norma dice que será a precios públicos. Bueno, pues... La noche. Más información en la calle Cabruñana, número 40.